Vamos a comenzar con ley de Ohm. La ley de Ohm es algo que van a estar utilizando prácticamente de por vida, se siguen en esto. Es algo sumamente fundamental. Y la ley de Ohm relaciona los tres conceptos principales que hemos estado tratando: voltaje, resistencia y corriente. Ya hablamos que el voltaje es la fuerza con la que corren los electrones, a diferencia de potencial. La corriente es la cantidad de electrones que pasan en un punto, y la resistencia es lo que se opone al paso de la corriente. Así de simple. Entonces, como tal, es esto. Bueno, aquí está, así se conoce como la ley de Ohm. Arriba tenemos voltaje, abajo tenemos resistencia y corriente. Esta es una forma de expresarlo bastante didáctica, porque en sí es una ecuación. Entonces, si queremos calcular voltaje, sabemos que debemos de multiplicar corriente por resistencia. Si queremos calcular resistencia, es voltaje entre corriente, y si queremos corriente, necesitamos voltaje entre resistencia. Acuérdense que un circuito eléctrico se compone de una fuente de voltaje, un medio por el cual va a viajar la corriente y una carga que va a consumir esa corriente. Es como el foco. Si ustedes ponen un foco, es una carga. La corriente, la fuente es la electricidad que nos da comisión, y bueno, esto viaja a través de la instalación eléctrica y prende nuestro foco. Así de simple. Bien, en este caso, si vemos el circuito, nos piden calcular la corriente. Aquí siempre vamos a tener esas tres cuestiones: voltaje, corriente y resistencia. O nos van a pedir corriente, o nos van a pedir resistencia, o nos van a pedir voltaje. Siempre vamos a estar ocupando ley de Ohm. Entonces, en este caso, como necesito yo calcular corriente, tenemos que ver si tenemos los otros elementos. En este caso sería el voltaje y la resistencia, y lo tenemos. Entonces lo único que hacemos es sustituir en nuestra fórmula. Entonces es voltaje 50 volts entre 1 kilo. Esto me va a dar 50 miliamperes. Pero vamos a hacerlo en la calculadora para ver cómo sería. Aquí tenemos nuestra bonita calculadora. Me está diciendo 50 volts. Vamos a decir que solo tenemos la calculadora, ¿no? Entre 1 kilo. Entonces aquí, tomando en cuenta que tuviéramos una calculadora de este tipo, esto nos va a dar 0,5 amperes. Acuérdense de las unidades, se las tienen que grabar. En la unidad del voltaje, el del volt, es la V, que es el volt. Por así el voltaje se mide en volts. Por eso es que dicen, en el enchufe hay 120 volts, hay 115 volts. Una pila tiene 1.5 volts. El cargador del celular da 5 volts. Esa es la unidad, el volts. Segundo, la corriente. La corriente se mide en amperes. Así se llama, es en A mayúscula. Eso es bien importante, en A mayúscula. De ahí tenemos, bueno, ya voltaje es volts, es la V, en mayúscula. La corriente está dado en amperes, igual se representa con A en mayúscula. Y la resistencia se representa en ohms, así se dice ohms, y es este símbolo. Ya lo habíamos visto por ahí, ese símbolo se llama omega. Entonces, esas son las tres unidades que estamos manejando: voltaje, amperaje y ohms. La parte de la K y la M ya sabemos que son sus múltiplos, eso es el kilo y el mil. Entonces dijimos que son 50, vamos a escribirlo por acá. Tengo 50 volts entre 1 kilo, o es equivalente a 1000 ohms. Es sumamente importante que no se les olvide la unidad. Si no me ponen la unidad, simplemente está mal. Entonces, esto es equivalente a 0.05 amperes. Ahí está, 0.5 amperes. Pero ya hemos visto, esta forma de expresarlo no está muy bonita. Hay que reducir esto. Entonces tenemos que desplazar nuestro punto 3 posiciones, ¿no? Ya sea hacia la izquierda o a la derecha, dependiendo que tengamos. En este caso es a la derecha, es 1, 2, y aquí habría otro espacio, 3. Entonces si me corrí 3 a la derecha, acuérdense que esto sería, ya sabemos que el por 10 a la menos 3 se representa con la letra M minúscula, y es de mili. Entonces el resultado es 50 miliamperes. Hago mucho hincapié en eso porque necesito que se lo grabe. 50 miliamperes, así de sencillo. Ahí tenemos este circuito. Estamos viendo que tenemos un voltaje de 30 volts, una resistencia de 5.6 y la corriente la desconozco. Vamos a hacer otro. Acuérdense, para todo escriban su triángulo. Tienen que hacer su triángulo y
Como les dije en la clase anterior, solo tienen que recordar una cosa: el voltaje va arriba. Eso es todo. Y al saber que el voltaje va arriba, pues entonces el resto va abajo. No hay más. El orden no importa, lo que sí importa es que la B esté arriba. Entonces es 30, bueno, mis datos, tengo 30 volts, este es el voltaje, y mi resistencia es de 5.6 kilos, 5.6 kilo ohms, acuérdense, ohms, ahí está. Entonces desconozco la corriente, entonces la corriente es igual al voltaje entre la resistencia, aquí lo podemos ver. Entonces son 30 volts entre 5.6 kilo ohms. Entonces vamos a la calculadora. Son 30 volts entre 5.6 kilos. Entonces sería 5600. Esto me va a dar un valor de... ¿Cuántos decimales agarrar? Dependiendo. De 3 a 4. O de 2 a 3 después del último cero. ¿A qué me refiero? Este es el último cero. Entonces puedo agarrar estos dos, ya sea el 53 o hasta el 5. Entonces después del 0 agarrar de 2 a 3 dígitos más. Entonces esto me da 0.0053 amperes. Ya no escribo más porque ya no me da mi pizarrón, está muy chiquito. Entonces ya sabemos que expresarlo de esta manera no está bonito, hay que expresarlo de una manera correcta. Entonces voy a volver a escribir por acá. 0, ya sabemos, tenemos que recorrer 1, 2, 3. Entonces el punto queda aquí. 5.3 miliamperes. Ahí está. Este es el resultado. Así es como se expresa, así lo tienen que expresar y así se tienen que acostumbrar. Ya después que se acostumbran a esto, ya verlo expresado en otra forma ya no les gusta. Pues aquí 5.3 miliamperes. Entonces así lo hacemos para calcular corriente. Aquí está. Bien, ahora tenemos otro circuito, pero ahora vemos que me dan la corriente y me dan la resistencia. Entonces, ¿qué necesito yo conocer? Necesito conocer con qué pila lo están conectando. Ya saben, primero el triángulo, ese no puede fallar. Voltaje va arriba, resistencia y corriente. Tengo una corriente de 5 miliamperes y una resistencia de 56 ohms. Entonces lo que necesito conocer es el voltaje. El voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Entonces esto es 5 miliamperes. Ahora aquí lo escribí al revés, pero eso da igual. 56 ohms. ¿Cómo le vamos a hacer? Tenemos que escribir 5 miliamperes. Ya sabemos que es mili, entonces es por 10 a la menos 3 por 56. Esto me da punto 28. Ok, ahí está. Esto me va a dar punto 28. Punto 28, ¿qué? Volts. Estoy viendo voltaje. Pero ya sabemos que expresarlo así no está chido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, recorrer el punto. 1, 2, 3. Entonces esto me va a quedar 280 milivolts. Ahí está. Entonces esta es la manera correcta de expresarlo. ¿Se dan cuenta? Ya solamente aplicación de lo que hemos visto con notación científica y múltiplos y submúltiplos. Ya lo que estamos agregando es la unidad que estamos calculando. Tenemos este circuito, vemos que nos dan el voltaje, nos dan la corriente, pero no nos dan la resistencia. Entonces, pues vamos a resolverlo. Ya saben, lo primerito que hay que dibujar es el triángulo. Arriba va el voltaje, abajo la resistencia y la corriente. Entonces mi voltaje es de 12 volts, una pila de carro, y la corriente es de 3.008 amperes. Están pidiendo la resistencia. Perfecto, entonces la resistencia está aquí, entonces es voltaje entre corriente. Entonces mi voltaje es de 12 volts entre 3.08 amperes. Entonces vamos a la calculadora. Es 12 volts entre 3.0, esto me va a dar 3.89. ¿Podemos redondearlo a 90? Claro que sí, no hay ningún inconveniente. Entonces sería 3.90 ohms. Esto es resistencia, ohms. Ahí está. Entonces así quedaría resuelto este último. 390 ohms.
necesitamos un circuito. Entonces voy a dibujar uno aquí. Tenemos que esta es la pila y tenemos nuestra resistencia, nuestra carga. Ahí está. Perfecto. Ahora, para multiplicar necesitamos desconocer el voltaje. Entonces el voltaje en esta ocasión, la pila que tengo aquí no tengo idea cuánto vale. Quiero que circule una corriente de 10 miliamperes. Vamos a poner 10 miliamperes. Y tenemos una resistencia de 1 kilo. Que sea más sencillo. Ok, estos son los datos habituales que te van a dar en un circuito. Siguiente paso, no conocemos el voltaje, no tengo idea cuánto sea. Entonces aquí está voltaje, por lo tanto tengo que multiplicar a resistencia por corriente. No hay más. Entonces, voltaje es igual a resistencia por corriente. Simplemente sustituimos nuestros valores. La resistencia es de 1 kilo ohm. La corriente es de 10 miliamperes. Perfecto. Escrito de otra forma, sería 1000, porque pues es 1 kilo, 1000 ohms por, podemos escribirlo de dos formas, 0.01 o 10 por 10 a la menos 3, porque es miliamperes. Esto ya lo vimos en las primeras clases, notación científica. Entonces, tengo que realizar esa operación. Entonces sería 1000, porque es 1 kilo, por 10 por 10 a la menos 3. Entonces igual a 10. Entonces, ¿qué significa esto? Que la pila que tenemos aquí, que desconocíamos, es de 10 volts. Esa es la respuesta.